Vamos a hablar de educación. A ver, hay una situación compleja, hubo una negociación ayer, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, una reunión tripartita. FENAPE se retiró con la intención de analizar concretamente algunos elementos que se habían conocido allí en esa negociación, o lo que intentaba hacer una negociación, y refieren concretamente a que ustedes se enteraron de algunas cuestiones en cuanto a la elección de horas para el año que viene allí. ¿Digo bien? Sí, y seguimos sin saber algunas de esas cuestiones, porque ayer, al retirarse el equipo de compañeros que van en representación del sindicato a la reunión, se había acordado que en el correr de la jornada se iba a publicar por parte de secundaria la matriz de grupos y la proyección hacia el año 2025, hecho que no ocurrió ayer 31, por tanto estamos a hoy, 1 de noviembre, sin que haya sido pública esta información. De todas maneras... Y publicar esa información, ¿qué tan importante es? Es tan importante porque allí el hecho de que secundaria lo publique es, digamos, la manera oficial en que está declarando cuáles van a ser los grupos y los cargos que van a estar disponibles para el próximo año lectivo. Dato no menor. Nosotros venimos de un conflicto, un poquito recordar, el mes de octubre con el paro del día 15 y 16 y la movilización, donde justamente veníamos reclamando esto. Nosotros generalmente se comienza todos los años un proceso de elección de horas hacia noviembre, diciembre, y no estábamos sabiendo a ciencias ciertas, y lo digo así, a ciencias ciertas, qué era lo que iba a estar disponible. ¿Por qué? Y por qué también denunciamos públicamente a la administración, porque los equipos técnicos de secundaria sí estaban saliendo de los territorios, manteniendo reuniones con las inspecciones regionales y con las direcciones liceales, trabajando sobre cómo iba a ser esa matriz de grupos. Entonces, a nosotros como sindicato nos parecía que ahí había lo declaramos de esa manera, como un acto de falta de buena fe o de transparencia, porque insistentemente en repetidas bipartitas estábamos planteando la necesidad de contar con esa información. Bien. Ahora, Jennifer Cherro, de Educación Secundaria precisamente, decía de que se había informado el día 31 de octubre, se había enviado la matriz curricular y que estaba todo definido como para que pudieran tomar y hacer elección de horas todos los cargos indirectos que se llama. ¿Nos pueden explicar esa diferencia? Porque tú nos decís que no han recibido la información. Por su lado, Cherro dice que la información fue enviada. Entonces, la verdad que cuesta entender qué es lo que se envió, qué es lo que faltó enviar, o para entender esto que para los de afuera nos resulta complejo y esto afecta a muchísimas familias del Uruguay porque se está poniendo en duda cómo van a empezar la actividad de secundaria en el 2025, y no solo cuándo, sino cómo. Es que de hecho ayer cuando termina la negociación el acuerdo era que se iba a hacer pública esa información. Transcurrió toda la jornada de ayer, 31 de octubre, y eso no se concretó. Anoche, el compañero secretario general Emiliano Mandasen recibe un comunicado, un mensaje, justamente de Jennifer Cherro, diciendo que esa información se estaría dando hoy, 1 de noviembre. Por eso digo, estamos a hoy, 1 de noviembre, y todavía no la tenemos, ni nosotros, ni tampoco es de conocimiento público. Después, con respecto a la pregunta que tú hacías, ¿no? Discernir un poco lo que es docencia indirecta de docencia directa. Por favor, porque esto para los demás no es tan claro. Bien, para nosotros llamamos docencia indirecta a todo lo que tiene que ver con cargos. O sea, son docentes que realizan una tarea en la institución, pero que no es directamente el docente de asignatura a cargo de un grupo, sino que son los adscriptos, las direcciones, las subdirecciones, los ayudantes preparadores. Ahí tenemos 129 preparadores, 405 adscriptos y 175 directores que podrían definir su actividad. Eso es lo que decía Cherro también ayer. Lo que decía Cherro ayer. Esas elecciones estarían ocurriendo la próxima semana porque el calendario sí está fijado. Nosotros hasta este momento no tendríamos inconveniente con que se lance el calendario tal cual está,
con respecto a los cargos de docencia indirecta, nuestra preocupación viene en el después, porque la docencia directa somos todos los demás docentes 6.000. que vamos al aula. 6.000 son el número de los concursantes. Nosotros somos mucho más que eso. Claro. En realidad no manejo los números sinceramente exactos de secundaria, pero nosotros en la ANEP tenemos 85.000 relaciones laborales, lo que se llama. Porque, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar en particular, tengo 2 relaciones laborales con la ANEP, una en secundaria y la otra en UTU, porque son en los 2 lugares donde me desempeño como docente de aula. Entonces, somos un número muy importante. Cuando hablamos de 6.000 nos referimos únicamente a quienes concursaron y estarían, por decir de una forma popular o en la jerga popular, en la cola del vagón para poder elegir horas. Claro, primero eligen los que ya son docentes. Claro. El esquema, como ustedes ven, es muy complejo y muy trabajamos en diversos subsistemas, los mismos docentes. Entonces, los últimos años del anterior periodo habíamos logrado un esquema de elección de horas justamente que evitara los menores, redujera al mínimo el impacto general. Eso es lo que ya en esta administración venimos viendo con cierta complicación. No solo no contamos en tiempo y forma, porque la administración no entregó los datos, pero además se lo hubiera entregado el 31 de octubre. Se imaginan que el lunes 4 de noviembre, la elección de horas, tenemos poca margen y poca capacidad para analizar esos números. No estaban los números públicamente y lo que sí estaba es determinadas jerarquías de la administración yendo a los liceos, por ejemplo el Liceo Bauzán Montevideo, que es de público conocimiento. Ahora el IVO está en movilización con no solo los docentes, sino también las familias, reclamando que esos movimientos que se estaban anunciando en los liceos, que no estaban siendo públicos, que no estaban transparentados al sindicato, pero estaban siendo informados y definidos en los liceos, implicaba un montón de movimientos para esas familias. Ahora, Cecilia, corregime si estoy equivocado. Hoy los docentes no saben dónde van a trabajar el año que viene. Efectivamente no saben, todos los años elegimos. Esto Pero por lo implica, general, ¿esto pasa todos los años o no? se había logrado un esquema en el que en octubre ya empezaba a elegir formación docente y los cargos justamente de docencia indirecta, como direcciones y demás, que eran determinantes. Y el año pasado, por ejemplo, a esta altura ya estaban... El año pasado ya teníamos importantes dificultades y estábamos justamente denunciando que ese calendario no estaba en tiempo y forma establecido y que esto iba a tener problemas, y de hecho empezamos este año, en marzo, con la mayor parte de los liceos aún sin resolver y sin designar sus horas, fruto de la impericia o de estos movimientos que no previó la administración. O sea, este año ya tuvimos problema. ¿Y esto cómo se resuelve? Entre otras cosas, reclamando justamente en tiempo y forma, haciendo honor a la negociación colectiva y colocando en tiempo y forma. Debería tener la administración los números en tiempo y forma si quiere desarrollar una elección de horas lo mejor posible. Claro, pero ¿por qué ustedes creen que la administración no los tiene? ¿No los publica porque no los tiene o no los quiere publicar? A nosotros nos llama poderosamente la atención, no vamos a poner más perspicacias en un momento que todavía estamos negociando. De hecho, el lunes 4 tenemos una nueva instancia de negociación. Recordemos además, acá abro paréntesis, que nosotros fuimos a una primera instancia de negociación el 21 de octubre, pasó un cuarto intermedio para el 31 y ahora del 31 pasa para el lunes 4. O sea, nos parece que la FENAPES ha tenido y sigue manteniendo la mejor buena voluntad de poder dialogar con respecto a esto. No queremos predisponer, pero sí es raro de que se estén manejando números, de que ya se estén anunciando, porque nosotros tenemos docentes afiliados en todos los lugares, que nos llamen y nos digan, pero nosotros nos pidieron que no anotemos para cuarto año porque acá nos van a sacar 4 cuartos, por ejemplo. Pero a nosotros nos dijeron que hagamos tal cosa porque va a haber una fusión entre el quinto humanístico con el quinto económico. Y que después, cuando vayamos a las reuniones de negociación, la administración diga, no tenemos los datos. O sea, algún dato tienen que tener. Lo que no entendemos es por qué siguen postergando la publicación de esos datos. Claro. Ahora, ustedes han manejado ahí un trascendido, pero que no es que pueda ser una fuente oficial, digamos, de que habría reprogramación de alguna forma de grupos. ¿Esto en qué medida podría afectar? ¿Cuál es la situación que tienen hoy? Si esto simplemente les llegaron comentarios sobre estos ajustes, podría implicar que se reduzcan grupos, que se consoliden grupos que quizá ustedes creen que pedagógicamente no son positivos.
¿A qué se refieren con esto? Que Sí. se han enterado y quieren confirmar. Por eso alertábamos, porque justamente llamaba la atención que la administración no tuviera los números todavía, lo cual es de por sí un problema, si vos querés. Los números de grupos. Los números de la matriz de grupo. La Ahí matriz va. de grupo es lo que define justamente el esquema, se estructuran los liceos. Si son de ciclo básico, si son de bachillerato, si van a tener 3 adscritos o 4. Se imaginan que con un aumento de la matrícula, lo que todas y todos esperamos es un aumento a la cantidad de grupos para que esos grupos no estén superpoblados, un aumento en los cargos y los referentes educativos de docencia indirecta para atender a toda esa población. O sea que es información muy importante que define nuestras condiciones laborales, además de la cantidad de horas y la disponibilidad y el acceso a esas horas. Estamos muy pendientes y nos llama la atención cuando empiezan a ver, no son rumores, era información de mandos medios, de integrantes de la administración que iban a informar de algunos recortes de grupos. Que eso implica menos horas para una comunidad educativa, para docentes que vienen eligiendo por mucho tiempo si hay una continuidad educativa en los liceos que nosotros tratamos de mantener y de preservar. Esos recortes sin un diálogo con el colectivo docente y con las familias y con los responsables de los liceos es muy importante y tiene un impacto, un alto impacto en los liceos. Nos informan, nos enteramos in situ desde el liceo de algunos movimientos y cuando nos remitimos a los espacios de negociación colectiva, esto no estaba claro. Esto no era tan así, no tenían los números y demás. Claro, aparte yo escuchaba a Emiliano Mandasen en las últimas horas hablar de que él decía, bueno, reducir los grupos, hacerlos más chicos. Dice, no puede ser tan lineal. Lo que tiene que haber es un estudio de caso a caso, porque capaz que hay un grupo en determinado contexto que de 30 alumnos es demasiado, pero capaz que hay otro contexto en el que está bien. O en un turno. Sí. Es Y así. es lo que nos ha pasado además, que sucede acá en Montevideo y por eso también toda la movilización de lo que tuvo que ver con Bauzá y concretamente también en el IVO ahora, porque claro, para las familias no es tan lineal que te diga, bueno, que tu hijo tiene cupo este año, pero para el próximo ya no lo va a tener, o que tú pensabas de que tu hijo iba a culminar su trayectoria educativa en ese centro y que ahora lo reenvían o lo reasignan a otro centro. Desde una oficina y mirando el mapa de repente es muy cercano, ¿no? Decir, bueno, lo saco de aquí, lo mando al 25, lo mando a algún otro. Pero para la familia implica otros traslados y otros tiempos. Y para los docentes también. Y sin fundamentos. Y porque sin no han fundamentos, colocado sí. hasta ahora ni fundamentos pedagógicos. No, ni lo que a mí técnicos. me llama especialmente la atención es que sí estén definidos cuántos adscriptos, por ejemplo, va a haber, un poco por lo que estabas Ahora. comentando tú, Cecilia, digo, bueno, si hay que tener en cuenta cómo son los grupos para tener los adscriptos, sin embargo están los adscriptos, la cantidad designada, sin saber exactamente a qué grupos va a atender. Entonces, si yo soy adscripto, quiero saber en ese liceo al que me estoy anotando, ¿qué tengo por delante? Y hoy no tengo a la vista si voy a tener tantos 20 grupos o 60. Exactamente. Hay un orden de las claro, cosas como justamente que- para prever la mejor distribución y ordenamiento. Y Cuando es se lo empieza Eso por es el lo que final, no se entiende, ¿no? También. Sí, es lo que nos preocupa también, porque tiene que ver con las condiciones laborales, pero tiene que ver con el desarrollo de toda la comunidad Sí, educativa. claro, cómo van a dinamizar, Cómo cómo se se va configura. a cuidar, cómo se va a atender, cómo se va a contener, todo eso que implica Bien. la acción educativa. En el final, no podemos dejar de preguntarles por un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos que señaló privar del salón gremial a los estudiantes del IABA fue lesivo de sus derechos a la libertad de reunión. ¿Cuál es la postura, cuál es la posición del sindicato? Nosotros saludamos esta resolución de Instituto Nacional de Derecho, donde bueno, le cabe toda la jerarquía y la potestad para poder hacerlo, y de hecho su declaración previo a los puntos que recomienda la ANEP de cuáles serían los pasos a seguir, está toda la relatoría de cómo se dio el proceso. Un proceso que llevó más de un año, entre aquella situación inicial en que se priva a los estudiantes de salón gremial, recordemos un poco al público, para la construcción de la rampa de acceso, que al final nunca se construyó, y que trajo además a colación un montón de hechos derivados de eso. Recuerden ustedes que a consecuencia de esa dificultad surgida con los estudiantes es que se separa del cargo también al director de IABA, acusándolo las autoridades de insubordinación por no haber seguido el protocolo, digamos, de desalojo de las chicas y de los chicos. Así que nosotros saludamos
esta declaración que entendemos es un respaldo y que viene en consonancia con lo que como sindicato defendemos, ¿no? Que es que todas las asociaciones y que además también nuestros estudiantes tengan derecho a la asociación, a poder reunirse, a poder constituirse en un gremio, a poder manifestarse y a poder tener un espacio dentro de su lugar de estudio para poder allí tener sus espacios de reunión y de diálogo y de manifestación de opiniones. ¿Querías agregar algo? No, sí, que realmente es una observación, es una resolución muy importante porque de alguna manera no es la primera en el ámbito educativo que elabora la institución, es la segunda, en este caso a la Dirección General de Educación Secundaria, y en este caso reclamando, denunciando, planteando que se vieron atentados los derechos, en este caso de organización y de agremiación del estudiantado. Nos parece que es muy claro, nosotros denunciamos esto y sobre todo lo que denunciamos es que fue una acción de provocación de alguna manera. Se provocó un conflicto en una comunidad educativa que tuvo a toda esa comunidad y al sindicato como tal afectado por más de 1 año y medio, y esto es lo que de alguna manera recoge un montón de cosas. El informe es público, recomiendo leerlo, tiene un montón de puntos y a lo último, si me permiten, leo el punto 16. Hay varios puntos que definen esto que clarifica, pero de alguna manera la privación del salón estudiantil y gremial es una medida que incide directamente en el ejercicio de los derechos mencionados de los estudiantes, derecho a la reunión, derecho a la libertad de expresión, a la participación, por lo que no podía escapar la previsión de la administración que se trataba de una intervención drástica en el ejercicio de los mismos. En esa intervención, donde la administración pretendía desalojar a los gurises de un lugar donde hace 15 años que estaban ahí ejerciendo sus derechos, no lo hizo con ningún diálogo, lo cual también lo recoge el informe, no planteó, no pudo comprobarse ningún espacio intermedio de diálogo con los gurises. Sí, haber tenido ya previsto otra cosa, haberlo comentado antes, decir, bueno, pues los trasladamos para acá, tenemos esto todos los mecanismos que en un liceo se están previstos para dirimir y para atender las diferencias y los conflictos que son inherentes al espacio educativo. De hecho, ninguno de esos se transitaron y eso provocó, quiero recordar también, la persecución de un colectivo docente organizado en ese liceo, con la investigación administrativa de docentes. ¿Implica algo este informe? ¿Genera algún tipo de Y es una alerta, sí. Es una alerta del deterioro democrático que hemos vivido, hemos venido denunciando como sindicato y esto de alguna manera lo confirma. Sí. A nosotros nos parece fundamental que una institución como Inderechos justamente respalde y esté alerta y sea guardiana justamente de los derechos en democracia. Y no es menor porque en una de las recomendaciones que hace es justamente que tiene una especie de amonestación, ¿no? Si bien digo, no es algo pecuniario, que a veces uno tiende a pensar en eso, pero sí tiene una observación en la ANEP y es que está instando a que se devuelva un espacio para que los chicos se reúnan. Y hasta tanto no se concrete la devolución de un espacio para que los chicos tengan allí su reunión y la constitución de su gremio estudiantil, seguirá esta observación de parte de la institución. Hoy los chicos no tienen un lugar donde reunirse. Ahora se lo dieron. También con muchas dificultades, porque en realidad querían darle un salón en el subsuelo, mucho más aislado. 1 año y medio después logran recuperar un salón dedicado para eso, 1 año y medio después, ¿no? Perfecto. Cecilia, Marcela, gracias por haber venido. Gracias. Nos parecía más que importante tener la visión de ustedes en esta situación. Muchas gracias.